está aquí con nosotros José Noé Mercado, que es colaborador y amigo ya, para hablar justamente, me gustaría tocar un poquito a los dos, Ajá. tanto a Gabriel García Márquez como a su gran amigo, que la gente no sabe, y que además, bueno, como murió 3 días después, estamos hablando de Emanuel Emanuel Carballo. Carballo, y como la gente no, bueno, en realidad es decir, era muy importante este hombre, un gran crítico de la literatura del siglo XX mexicano, pero como pues vino de alguna manera tanto festejo, digamos, para Ujú, Gabo, pues salió un poquito más como, no como debió haber sido, es lo que yo quiero decir, ¿no? claro. Porque se muere 3 días después, además dicen que eran muy amigos. Estaba yo leyendo que la esposa de este señor de Manuel decía que ahí tenía los textos originales de Cien años de soledad, que porque Ah. García Márquez se los mandaba como para criticarlos, ¿cierto esto? Así es, pues fue definitivamente un personaje importante dentro de la literatura mexicana, aunque quizá lo que también contribuye mucho a que no haya sido tan apercibido Ujú, como fue el caso de, por supuesto, García Márquez, es que también se dedicaba a la crítica. ujú. Entonces muchas veces se dice que la Pegaba duro, crítica sí, no necesariamente conquista amigos, a diferencia de lo que decía García Márquez, que él escribía para que lo quisieran, ¿no? Entonces, bueno, él pues eso decía, ¿no? también. Decía, soy malo pero necesario, ¿no? Decía así, Así es, y ¿verdad? además también es necesaria la crítica, Ujú. justamente para entender el proceso creativo y también cuál es la aportación que puede tener dentro de una sociedad, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de la crítica en este caso, bueno, pues se vuelve fundamental también para destacar lo importante de entre todo el cúmulo de creaciones, de autores, Ujú. y para servir como una guía, como una referencia para los lectores o para el público en general, ¿no? Pero además qué curioso que hayan sido tan cercanos, ¿no? Y que se hayan ido tan cerca de uno del otro, uno el jueves y otro el domingo, ¿no? Sí, bueno, pues ahora escribir se está volviendo una profesión de alto riesgo en ese Sí, sentido hombre, de qué que barbaridad. hemos Mira, ahí lo perdido estamos a viendo, Emanuel. diferentes Ajá. autores y además pues de ese nivel, de esa talla, en este caso de García Márquez, Ujú. que bueno, pues es toda una referencia para las letras latinoamericanas y que bueno, vienen a sumarse a las pérdidas más o menos recientes que hemos tenido de José Emilio Pacheco, de Carlos Pero es que no Fuentes. tienen nada uno del otro, date cuenta, ¿no? Exactamente. Luego me dio un poco de miedo cuando se murieron tan seguidos, vías que vienen de 3 en 3, dicen, no, qué Eso es lo que se dice espanto, ¿no? también, ¿no? Sí, pues ¿hace cuánto? Digo, José Emilio Pacheco fue hace poquitito, ¿qué fue Sí, a hace? finales Nada. de enero fue, ¿no? El Carlos Fuentes a Ajá. finales, ¿no? Han sido como seguidos. Bueno, a ver, recordando a García Márquez, al buen Gabo, pues un hombre muy querido, ¿verdad? Muy mexicano, o muy amexicanizado, porque pues aquí como que no lo soltamos, ¿no? Un homenaje Ujú. realmente muy lindo en Bellas Artes, muy merecido, con gente pues de todas las tallas. Y además, bueno, que haya venido su presidente y que hayan decidido hacer todo aquí también, bueno, dice mucho. ¿Qué, Sí, qué decir de él? Cuéntanos. bueno, la importancia de Gabriel García Márquez puede entenderse desde diferentes ángulos, ¿no? Ujú, Podríamos entender esa que acabas de mencionar, Claudia, que es la de los lectores. ujú, Es un autor muy querido, es un autor que además pues tiene una obra consolidada, pero que además sirve incluso para aquellos que no necesariamente son tan asiduos a la literatura, ujú, ¿no? Tiene algunos cuantos títulos que incluso permiten hablar de ellos a la gente que ni siquiera lo ha leído. ujú. Eso también vimos en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, de que mucha gente se acercó a Gabriel García Márquez sin necesariamente estar involucrado en el mundo literario, ¿no? Ujú, Entonces es un personaje bastante querido o al mismo tiempo también criticado, combatido justamente por esas dimensiones que tiene como personaje, ¿no? También podríamos hablar del García Márquez del que hablan los críticos, ¿no? De la labor que tuvo como un importante impulsor de la literatura latinoamericana. Se dice muchas veces que se le dio alas a la literatura que se hacía en América Latina gracias a él, ¿verdad? gracias a él Ujú, y a todo este movimiento literario y editorial que significó el boom latinoamericano, ¿no? Y que ujú. puso desde luego a obras muy importantes y autores en, digamos que en el panorama internacional de las letras, lo cual desde luego es muy significativo. Ahora también podríamos hablar de de ese Gabriel García Márquez que tiene importancia justamente al penetrar en su obra, ¿no? Al entender que es un autor que en efecto le da voz a las letras latinoamericanas, pero también como producto de una influencia, de una búsqueda para encontrar esa óptica o esa mirada particular de la América Latina que él de alguna manera vislumbraba o estaba viendo, ¿no? Y Ujú. que en buena medida responde a esa América Latina que él consideraba como mágica, milagrosa, con una realidad concreta, pero al mismo tiempo
también nutrida, digamos que de elementos fantásticos, de elementos de la leyenda, que ayudan a construir todo un mundo que en el caso de García Márquez podríamos decir que es el Macondo, ¿no? Que Ujú. va más allá de un simple poblado dentro de sus novelas, sino que también representa, digamos que una figura para entender América Latina, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, por supuesto, eso le da una dimensión porque inventa toda una región a través de la cual puede mirarse el quehacer costumbrista latinoamericano y eso no cualquier autor lo puede hacer, ¿no? Y esa misma importancia es la que hace que los autores posteriores sigan, digamos que su influencia, muchas veces con repeticiones, muchas veces con copias del realismo mágico, y posteriormente también pues con una serie de autores, particularmente los que formaban el grupo Macondo, contrario Ujú. al Macondo tradicional, este Macondo únicamente con la MC al principio como símbolo justamente de una América Latina que reaccionaba justamente a esa visión latinoamericana que se tenía a partir de las novelas del boom y particularmente de la novela de García Márquez, ¿no? De Cien años de soledad y algunas otras que sin tener la misma fuerza que esta, porque es una novela fundacional, bueno, pues conforman toda un catálogo de importancia y de relevancia ante el cual hay que pronunciarse, ¿no? O se está a favor o se comparte y se disfruta, o hasta cierto punto también se rechaza, se combate o se critica, ¿no? Como producto justamente de esa importancia que marcó para todos los escritores ¿Y qué latinoamericanos. tal que dentro de un contexto de una semana también donde se le da a Elena Poniatowska el premio Así es. Cervantes, ¿no? Entonces, por un lado, y además obviamente ella, pues obviamente lo nombra, lo reconoce, Ujú. y bueno, pues nuestra Elena que también es grande, y que todo esto pasa en la misma semana, ¿no? Es Sí, como... de hecho 2014 lo platicábamos al inicio, ha sido un año muy literario, por lo menos para Latinoamérica, Ujú. para México en particular. Algunos de esos casos no han sido necesariamente afortunados porque Ujú. ha habido algunos cuantos fallecimientos, pero yo creo que lo importante a destacar es justamente esa relevancia que ha tenido nuestro territorio, que ha tenido, digamos que nuestra gente, para celebrar, para discutir, para comentar temas literarios justamente en un país que a veces se dice que no lee o que Ujú. las estadísticas nos señalan que no lee, pero que en el fondo pues siempre vemos que se está de alguna forma leyendo, ¿no? Se está leyendo, aunque no necesariamente los libros, pero Ujú. sí se están leyendo cosas que se ponen en las redes sociales, se están leyendo blogs, se están leyendo internet. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que toda esta discusión, toda esta serie de celebraciones, pues benefician al ámbito literario y también al gusto y al enriquecimiento que puede tener la gente al formarse dentro de un ámbito cultural, ¿no? Bueno, y qué mejor además como hombre de letras que te recuerden por tu obra, ¿no? Porque eso sí se va a quedar ahí, ¿eh? Claro, Ahí no hay manera que se te olvide, ¿no? claro, y de hecho, Seguirá bueno, y pues seguirá. la figura de García Márquez también puede entenderse como uno de los procesos dentro del cual los intelectuales formaban un lugar privilegiado dentro de la misma sociedad y particularmente dentro del poder, ¿no? Ujú. El propio Mario Vargas Llosa en su libro de La civilización del espectáculo habla de que se ha perdido en años recientes esa figura del intelectual que se acercaba al poder o el poder a García ¿Quién a quién, Márquez, en no? este caso, como lo llegó a Vaya decir el declaración expresidente también, ¿no? Carlos Salinas de Sí, sí. Gortari, en el sentido de Fue que, muy bueno, pues trascendente la un declaración, ¿verdad? intelectual, Sí. un personaje influyente desde el ámbito cultural muchas veces llega a legitimar ese poder o ese efecto del presidente que hemos tenido en Latinoamérica y que a veces ha llegado a ser tiránico, que a veces ha podido ser de una ideología o ha podido ser de la otra, pero que, bueno, pues finalmente hablan de la magnitud del personaje, ¿no? Y eso mismo también, pues de la magnitud a veces de los comentarios que suscita o de las críticas que puede traer consigo una figura auténtica de las letras, ¿no? Hace unos días me decía una amiga periodista cultural chilena, Paulina Arancibia, que en efecto Gabriel García Márquez podríamos decir que escribió una especie de Biblia para la literatura latinoamericana, pero al mismo tiempo
que escribe esta Biblia, pues también se hace toda una serie de cultos, ¿no? Toda una serie de sectas que justamente defienden ese papel de García Márquez en las letras latinoamericanas y no permiten ni siquiera que se cuestione o que se critique en ese sentido a la gran figura, al gran relieve que tiene este personaje, Ay, ¿no? pues qué maravilla platicar contigo, recordarlo y aprovechar también el instante de literatura que tenemos en ese momento, pues de felicitar a Elena Poniatowska también, que decía, Claro, todos los que también. se lo llevan, el premio Cervantes tienen arriba de 70. Mi reina, eso decía, y además creo que se lo han llevado 3 mujeres, y Ujú. es la primera que sí se sube, digamos, al podio a hablar, ¿verdad? Porque las Claro, demás siempre no. es muy importante recibir este Sí, premio, sí, que es el claro, más importante para las letras en sin español. duda. Y yo destacaría algo del discurso de Elena Poniatowska Ujú, y fue justamente su formación o sus herramientas que obtuvo del periodismo. ujú. Creo que reivindica de una forma muy atractiva a la figura del periodista y particularmente en nuestro país, porque, bueno, pues no solamente le permite tener el contacto con la gente, estar justamente en lo que ocurre en su sociedad, sino que además también le da la dignidad de que a fin de cuentas se trata de narrar, ¿no? Y tanto la literatura como el periodismo nos está contando siempre historias, ¿no? Ay, me encanta este hombre, Chihuahua José Noé Mercado. Yo digo el Noé de la información, de la literatura. Gracias, José Noé. Te voy a seguir invitando, mi cariño, ¿eh? Pues Y muchísimas si quieren gracias, ver Claudia. esta entrevista nuevamente, visiten la página web www.claudiarellano.com y además me vas a mandar colaboraciones, ¿eh? Claro que sí, para Es ello estoy. importante para nutrirnos mucho más y aprender mucho más. Vamos a ir a un corto, ahorita volvemos con más. What's too painful to remember? We simply choose to forget.